Buenas noches, Eric. Gracias por el pase. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogo Abierto. ¿Cómo está, Ricardo? Muy bien. Bueno, empezamos la noche hablando de las universidades. Sí, va a haber nuevas universidades en nuestro país. Vamos a hablar con el superintendente de SUNEDO, el doctor Manuel Castillo Venegas. Además, conoceremos un poco el trabajo que vienen desarrollando, pero también hay otro tema de mucha importancia porque hablaremos sobre otro tema de educación, la lucha contra el analfabetismo. Y también vamos a estar con una representante de AFAN a propósito de los postres de antaño. Vamos a poder recordar, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es tu favorito, ¿no? Sí, tú el sanguito, que hasta ahora no logro encontrarlo. No, de repente tienes suerte esta noche. Así es. Muy bien, de esa manera empezamos Diálogo Abierto. Para que haya más inversión en nuestro país, porque esto va a generar más puestos de trabajo y va a afectar directamente la situación de pobreza. Vamos a tratar de salir de la pobreza a través de que haya más inversión en nuestro país. Nadie está diciendo que cierren todos los casos. Los que han cometido delito, que se sancione. Pero usted no puede tener eternamente aperturados casos. Hay gente que tiene 30 años con casos abiertos. Los que están atrás son aquellos que eran unos fanáticos propulsores de la toma del poder por la fuerza, que después cuando se dieron cuenta que no iban a lograrlo, se acostaron terroristas y se levantaron defensores de los derechos humanos. El mar peruano, a partir del día de hoy, va a presentar un oleaje anómalo de intensidad ligera. Sin embargo, dicho oleaje va a intensificarse en el transcurso del día y para el día de mañana particularmente el oleaje va a pasar de intensidad ligera a intensidad moderada para la costa centro y sur. A la entrevista, bueno, pedimos a nuestros televidentes que puedan enviar su saludo por el Día del Padre, que es este domingo, y envíen sus saludos y nosotros vamos a escucharlo al final del programa. Mensaje de voz al 988-711-673. 988-711-673. Muy bien, vamos a hablar de educación y sobre todo los planes que hay. Bueno, por ejemplo, en el Congreso de la República buscan la creación de universidades en 13 regiones. Vamos a ver cómo van a ser esos centros de estudios y realmente van a poder cumplir con la demanda que hay en nuestro país. Claro, el tema está en la agenda priorizada del Congreso y justamente en las últimas horas la Comisión de Educación aprobó la creación de 5 nuevas universidades. Bueno, vamos a conversar con el doctor Manuel Castillo Venegas, él es superintendente de SUNEDO. Bienvenido a Diálogo Abierto. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo está? Un gusto. Y a todo el Perú también. Buenas noches. Bueno, empecemos con el tema de la creación de nuevas universidades que el Congreso acaba de aprobar. Hay necesidad, dice, que en 13 regiones de tener casas de estudios. ¿Cómo tienen que ser estas? En principio, diremos que el Congreso es uno de los poderes más importantes que tiene el Estado, ¿no? Y consecuentemente, dentro de las atribuciones que tiene el Congreso es debatir situaciones para convertirlas en leyes, ¿no? En este caso, en las comisiones correspondientes, los congresistas tienen la iniciativa de proponer las leyes y, consecuentemente, determinar en qué regiones estarían la ausencia del tema universitario para poder crearla, ¿no? Nosotros como SUNEDO somos un ente académico que acata las decisiones del Congreso. Pero no sin antes decir lo siguiente, ¿no? Tenemos 50 universidades públicas. Las 50 universidades públicas representan una oferta de 350.000 vacantes anuales. A nivel actual tenemos matriculados para este semestre 1.350.000 estudiantes. ¿Eso qué significa? Que 1 millón de estudiantes universitarios son atendidos por la actividad privada, ¿no? Por la oferta privada, lo que se puede colegir que 350.000 son atendidos por la oferta pública, ¿no? Definitivamente, la oferta pública, el Estado, a través de la universidad pública, tiene que hacer presencia dentro del contexto del sistema universitario, ¿no? Crear universidades, sí, pero crearlas con el presupuesto que asegure el mantenimiento de las condiciones básicas de calidad. Claro. Si no tienen la universidad que van a crear el presupuesto, definitivamente
no prosperaría Claro. incluso el licenciamiento. Claro, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el mecanismo? El Congreso, por lo general, dispone que se declare de necesidad pública la creación de una universidad en determinada zona, ¿no es cierto? Una vez que esto se promulga por parte del Ejecutivo, ¿cuál es el paso? ¿Se dispone por parte del Ministerio de Educación? ¿Se solicita un informe a SUNEDU? ¿Cuál es la metodología a seguir? Cuando se promulga una ley de creación de una universidad, automáticamente se le designa una comisión organizadora. Ya. Pero quien está a cargo de la designación de esa comisión organizadora es el Ministerio de Educación, Claro. ¿no? Consecuentemente, nosotros realizamos el acompañamiento para el licenciamiento de la universidad. Claro. Recuerde que la 30.220 establece que una de las facultades y prerrogativas importantes de SUNEDU es la de licenciar universidades nuevas y filiales. ¿Y cuántas hay que estén haciendo ese trámite en la actualidad para crearse como nuevas universidades? Actualmente tenemos un promedio de 10 peticiones Ya. que se encuentran en la dirección de licenciamiento y están analizándose desde el punto de vista técnico, si cumplen Ya. desde el punto de vista técnico. con ¿Cuánto las tiempo se condiciones. pueden demorar para tomar Promedio una de decisión? 4 a 6 meses. De 4 a 6 meses. O sea, ya están, la infraestructura ya está hecha, está construida, está levantada para que ustedes puedan hacer esa evaluación. Tenemos entendido que sí, porque si es que un actor que quiere ingresar al sistema universitario a ofertar la oferta, valga la redundancia, académica, tiene que previamente dotarse de infraestructura y todas las ¿Y condiciones estas básicas de son calidad, ¿no? públicas o son privadas? Privadas. Ah, Privadas. Públicas no hay ninguna. Recientemente se han creado 3 universidades y ya están, me imagino, organizando su expediente para poder solicitar el licenciamiento, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede tomar desde la formación de una universidad? Estamos hablando por la necesidad que hay también en provincias, sobre todo, ¿no? Que a veces no pueden estudiar, porque además no se puede estudiar a distancia, tienen que hacerlo en su propia ciudad, muchos de ellos. Claro, legalmente entre 4 a 6 meses. Hay Ya. que recordar que si se realizan observaciones, Ya. se suspende dicho plazo, ¿no? O sea, Sí, en la claro. práctica más o menos será un año, ¿no? Un año a través de la dirección de licenciamiento, vuelvo a repetir, que esté encargada de analizar si esa universidad cumple con las condiciones básicas de calidad. Esta mañana leí un diario que hay una propuesta en el Parlamento para que el licenciamiento sea permanente. En la actualidad es cada 5 años, ¿verdad? Que ustedes van revisando si cumple con las condiciones básicas de educación, ¿no? De calidad, el término. Pero hacer un licenciamiento permanente, ¿cuál sería el impacto? En principio, yo creo que dejar sueltas a las universidades y no hacerles el seguimiento del mantenimiento de las condiciones básicas de calidad es un riesgo, definitivamente. Si el Congreso, a través de sus atribuciones, decide el licenciamiento indeterminado, tendrá que también repotenciar el tema de la supervisión. Ajá. ¿Cierto? Le recortaría a ustedes funciones, ¿no? Porque eso es el principal trabajo que tiene SUNEDU. No, porque quedaría la función de supervisión. La supervisión la situación de la supervisión, la atribución de la supervisión, para poder nosotros de manera permanente, constante, ir a supervisar que se mantengan las condiciones básicas de calidad, ¿no? O sea, lo que evitaría sería el cierre de una universidad, digamos. Por supuesto, ¿no? Y a propósito de cierre, ¿cómo ve el tema de la Universidad de Garcilaso de la Vega? Porque se autorizó un año todavía su operación para que los chicos que estaban en los últimos ciclos puedan contar con sus títulos. ¿Cómo han terminado eso, claro? Está en cierre final, Ya. ¿cierto? Me parece que tiene unos meses más y si es que no logre licenciamiento, porque ha pedido licenciamiento, definitivamente tiene que cerrar definitivamente, ¿no? Pero tiene un plazo para que los estén, por ejemplo, en el 10º ciclo o que estaban Por preparando supuesto, por sus supuesto, tesis, el ¿no? Consejo Directivo tomó la decisión que el cierre se produzca a la fecha en que concluyan con los estudiantes, ¿no? Ya. Que le restan. La idea es que no se vean perjudicados ninguno. Por claro, supuesto, ¿cierto? ¿no? Nosotros somos cautelosos para que los estudiantes mantengan siempre la atención adecuada Claro. dentro del contexto universitario. Si no logró pasar el licenciamiento, ¿hay todavía la posibilidad que lo haga y digamos esta segunda vuelta? Bueno, como cualquier institución educativa universitaria que no licenció, solicita el licenciamiento Puede hacerlo. y si es que cumple con las Claro. condiciones básicas de calidad, definitivamente puede hacerlo, ¿no?
Ya, yo quiero aprovechar también para preguntarle, ayer usted estuvo en la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde había sido invitado... El día lunes. Sí, el día lunes para hablar sobre la reestructuración de la institución, pero hubo un incidente con un parlamentario, ¿no es cierto? Para que pueda aclarar qué pasó con Jorge Martí Corena. Lamentablemente, Ricardo, señorita, siempre las comisiones del Congreso invitan a las autoridades con una agenda predeterminada para poder nosotros, los invitados en este caso, asistir con los medios probatorios y la información adecuada. Ya. ¿Cierto? Nos citó a las 3 de la tarde, o 2:30 de la tarde, nosotros hemos estado en la hora exacta, hemos iniciado a las 3 y hemos concluido un promedio de 6:30, un cuarto para las 7. ¿Cierto? Pero resulta paradójico que uno de los congresistas, que no es titular de la comisión, sino es suplente, el congresista Martí Corena. Creo que ingresó por Zoom, ¿no? No, estaba en Estuvo presente. presencial. Ah, perfecto. Estaba en presencial. Él es de Perú Bicentenario. Normalmente un congresista hace uso de la palabra una vez, Ya. 2 veces, 3 se puede aceptar. Pero el presidente de la comisión permitía que el congresista hiciera el uso de la palabra las veces que quería conveniente. Incluso le hemos contabilizado 7 veces. Ya. Y saliéndose de los puntos de la agenda, ¿no? En este caso, el punto que rebasó todo esto fue que sacó un tema muy sensible, ¿cierto? Desde nuestro punto de vista, porque toca honras, toca honor de la familia, de las personas. Rebasa todo contexto, rebasa toda situación que puede preverse, ¿no? En este caso, presentó una denuncia anónima sobre un supuesto acoso sexual suscrito con una practicante que está en la actualidad aún todavía en SUNEDU, ¿no? Entonces, tenemos entendido que la señorita hace 3 meses o 2 meses ha realizado los descargos correspondientes y niega categórica y rotundamente los hechos, ¿no? Hemos traído la información, no podemos brindarla al público porque es una cuestión muy, muy reservada, donde ha sido expuesta la señorita, a pesar que ella ha negado rotundamente y categóricamente los hechos. ¿Quién hizo? O sea, la denuncia la hace una tercera persona, no la hace la supuesta involucrada. Un anónimo. Anónimo, Denuncia anónima. Claro, ¿y por qué se Ministerio involucra? de la Mujer, La línea 100. definitivamente, sí. El Ministerio de la Mujer realiza los protocolos correspondientes, se toman las declaraciones pertinentes y en todo momento la señorita ha mantenido su versión que definitivamente, 1, no ha hecho la denuncia y 2, definitivamente no hay ningún tipo de acoso. Lo que nosotros lamentamos profundamente que se haya puesto en palestra a la señorita. Claro, básicamente toda la reunión quiso que se dedique a ese tema y no a los que usted había asistido. Incursionó ese tema Ya. en la reunión, a pesar de que no estaba agendado, ¿no? Ya. ¿Usted ya había sido notificado con anterioridad de esa denuncia? ¿No? O sea, fue por una sorpresa, digamos, en ese momento. Exactamente, ¿no? No teníamos conocimiento, Ya. incluso se ha rechazado esa denuncia porque a mí tampoco se me ha tomado la declaración. Prevaleciendo la declaración de la señorita en la cual categóricamente rechaza los hechos. ¿Y está ¿no? archivada la denuncia? Tenemos entendido que sí, ¿cierto? Desestimada, sí. Está archivada porque si no hay víctima, definitivamente... No hay motivo. ¿Usted ha podido hablar con el congresista? Porque yo sé que hubo un intercambio de palabras y... el congresista nos ha visitado en cuatro oportunidades a SUNEDU, Ya. ¿no? Interesado en el tema de la Universidad de Ica. Nosotros, San Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga, ¿no? Nosotros atendemos a todas las personas que tocan la puerta a SUNEDU, ¿cierto? Y los escuchamos y viabilizamos los pedidos, ¿no? Y mucho más cuando son congresistas en su labor fiscalizadora, ¿no? En enero de este año, el congresista acudió con determinadas personas que tenían interés en que se registre a una rectora en la universidad, Eso es todo un problema. en la universidad de Ica, ¿no? Tenemos la información nosotros correspondiente, el reporte de visita, ¿cierto? No resultó aviroso el trámite que realizó y a partir de ahí, pues,
Todo lo ve SUNEDU, todo lo ve en negativo el superintendente, y bueno, y aprovechó esta oportunidad Ya, claro. para sacar esa denuncia Usted- sin que hubiera estado agendada en la... Usted creo que durante la sesión ha dicho que se le buscaba manchar la honra de usted y su familia. ¿Qué acción va a tomar ahora que sabe que este tema está Por archivado? supuesto, mire, Ricardo, nosotros tenemos una trayectoria de 32 años de abogado, ¿cierto? Soy profesor universitario de la Universidad Nacional de Piura, 28 años. He sido decano del Colegio de Abogados de Piura, juez supremo, ¿cierto? Vicerrector, ¿no? Entonces, eso que ha hecho el congresista definitivamente poner en tela de juicio mi honorabilidad con una denuncia que no ha investigado, ¿cierto? Que son meros dichos de un personaje Ya. anónimo, definitivamente linda con la cobardía, pues, conforme le dije, ¿no? Pero va a pedir que le pida, o sea, que le dé disculpas, Acción disculpas legal. públicas. Por o... supuesto, estamos analizando con mi abogado qué acción correcta vamos a dirigir a efecto que se salvaguarde no solamente mi honra, sino la de mi familia, y no solamente la honra de mi familia y la mía, sino también ha perjudicado a una persona que nada tenía que ver dentro de este contexto, que es la señorita practicante, ¿no? Entonces, no se ha dado cuenta la magnitud, el hecho de presentar una información en una comisión tan importante y que estaba transmitiendo a nivel nacional. Eso definitivamente nosotros lo rechazamos categóricamente, ¿no? Muy bien, esperaremos qué pasa, ¿no? ¿Qué dice el congresista al Claro, respecto también? vamos a ver, sí. Yo quería aprovechar por el tema ICA, porque este es un tema que por lo menos tiene 10 años en que se declaró en reorganización. El Ministerio de Educación le lanzó un salvavidas para poder la Universidad San Luis Gonzaga pueda nuevamente operar. Logró el licenciamiento, pero tiene a 2 rectoras y tiene, creo, la mejor computadora. Hace poco le tiene una supercomputadora que no puede ser utilizada, creo que la más grande que tiene la Universidad Peruana y no puede ser utilizada porque también hubo problemas de irregularidades en su adquisición. Eso es todo un dolor de cabeza, ICA. Bueno, siempre hemos dicho que SUNEDU no pone ni quita rectores, Ya. simplemente registra la firma de los rectores a efecto de compatibilizar los grados que llegan de esa universidad y los títulos, ¿cierto? ¿Quién está de rector? ¿Quién firma el grado? ¿Quién está de rector? ¿Quién firma el título? ¿No? En esa medida, las universidades, dentro de su dinámica y dentro de su normativa interna, tienen la prerrogativa de ellos decidir a través de sus órganos de gobierno quién es el rector, ¿cierto? Entonces, no vengan a decir que nosotros quitamos rectores, definitivamente no es así. El secretario general de la universidad correspondiente presenta los documentos correspondientes a SUNEDU, nosotros verificamos que cumpla con los requisitos y automáticamente la dirección correspondiente, que es la dirección de grados y títulos, registra las autoridades. El registro no es constitutivo de derechos, el registro es declarativo de derechos. Al día siguiente puede también la misma secretaria general decir, mire, me equivoqué, tal autoridad, y automáticamente también grados y títulos analiza, verifica y registra la firma de las autoridades correspondientes, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche al doctor Manuel Castillo Venegas, superintendente de SUNEDU. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Ricardo, Paola. Antes de ir a la pausa, tenemos una ficha, una fotografía. Del recuerdo. Así es, vamos a ver Veamos. qué nos han puesto. A ver, caído Uy, del uy, uy. cielo. Es de película, cine, los A ver. por uno de fondo. A ver si nos pueden poner para poder ver más cercano el afiche, pero sobre todo que está Eli Hebrero, ¿no? Sí. Si no me equivoco también, de Francisco Lombardi, Ajá. Gustavo Bueno, Caídos del cielo. Carlos Carlos Gasol sí. también, mira. ¿De qué año es? A ver si me puede ayudar la Los producción. 90 debe ser, ¿ah? ¿90? Sí, calculo yo. Y además el tema de fondo de los morunos es de esa época, que tuvo su apogeo, ¿no? Yo solo quise Es querer. Motivos. Acá para todos los seguidores y todos los fanáticos del cine, del Así cine es. nacional. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con un tema muy importante, ya que estamos celebrando el Día del Libre Analfabetismo. Con eso y más volvemos.
Muy bien, vamos a hablar de educación, que es un tema que creo que nos agrada muchísimo a nosotros que somos padres. Así es. Y que sobre todo pensamos en el futuro del país. Tenemos al señor Vigilio Holguín, él es especialista en educación, para hablar pues del aprendizaje, cómo cerrar esa brecha y mejorar la comprensión educativa, ¿no? Muy buenas noches, bienvenido a Diálogo Abierto. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo está? No, es la comprensión educativa. Lamentablemente estaba leyendo cifras, 8 de cada 10 alumnos de segundo y secundaria no alcanzan el nivel esperado de lectura y de matemáticas. ¿Qué está pasando? Porque ahora la educación también ha variado con el tema de internet y toda esta información que decíamos, la cantidad de información que se ha multiplicado. Tenemos mucha información, tenemos también que trabajar las habilidades en los estudiantes para que seleccionen información, para que analicen la información, para que ellos interactúen con la información. Es importante desarrollar las habilidades con los jóvenes, con los niños, de tal manera que puedan responder de manera crítica, de manera lúdica, de manera amical con la información, con los textos que puedan encontrar. Actualmente hay grandes retos en relación a interactuar con el texto. Y entonces los maestros tienen que coger el reto, tienen que asumir el reto para poder trabajar con los jóvenes de manera amical, de manera lúdica y sobre todo que encontremos textos que les interese a los jóvenes, que los motive, que los cautive. Es importante desarrollar ese El denominado plan lector apunta a eso, porque, digamos, ahora en los colegios hay prácticamente una lectura permanente, se va intercambiando cada clase, capítulo a capítulo, y se va analizando entre todo el salón. Hablemos de varios niveles. En el nivel inicial se trabaja mucho con los cuentos, con las fábulas, y los niños tienen que disfrutar de estos géneros literarios. En primaria abordamos mucho cuentos, novelas, historias, tanto a nivel de texto escrito como historietas, por ejemplo, ¿no? De dibujos con textos breves. Y en la secundaria abordamos las novelas, una literatura clásica, nacional, internacional, y se trata de interactuar, es meternos en el texto, es disfrutar con el texto, es decir, también con esto no estoy de acuerdo, con esto sí estoy de acuerdo. Porque piden análisis. Así es seleccionar información que me agrada, pero también procesar elementos de lo que no me gusta, lo que pudo ser, lo que pudo ocurrir. Es meterse en el texto, en el presente, en el pasado, en el futuro, y también proyectarse qué otras cosas pudieron ocurrir, qué otras cosas, es imaginar. La educación ha cambiado muchísimo ahora con internet, ya no es, de repente yo he estudiado en lo cual me tenía que memorizar muchos textos y mucha información, ahora los chicos en primer lugar no le dejan tareas en los colegios privados. Claro, ya no. Y yo quiero saber qué diferencia encuentra entre la educación privada y la pública, que lamentablemente se nota esa brecha, esa diferencia entre chicos de colegios del Estado y los privados. Claro, en el caso de los privados hay material a la mano, tienen su teléfono donde pueden entrar al internet y buscar información sin límite de tiempo. En cambio, un estudiante de la escuela estatal a veces no tiene el teléfono, y si lo tiene el internet es limitado. Claro. Además, no lee mucho porque hay un horario y hay que salir, y además hay que ir a hacer cachuelos en cuanto a los jóvenes, entonces hay tiempos limitados, ¿no? Hay unas brechas en ambos tipos de educación, ¿no? Profesor, pero lo que a mí me llama la atención es que en tema de comprensión lectora, en lo que era la prueba de PISA, ahora tiene otro nombre, y que lo hace anualmente el Ministerio de Educación, ¿por qué el sur mantiene ese liderazgo en comprensión lectora, a diferencia, por ejemplo, de Lima o de otras urbes? ¿Por qué está Moquegua, está Tacna, ahora Moquegua y Arequipa? Mira, hay que comprender que la educación no está sola. Siempre hay aliados en el entorno. En el caso de Moquegua, Arequipa, yo he observado de que los grandes aliados son centros mineros. Los centros mineros invierten en educación. Los centros mineros
apuestan por la capacitación de los docentes. Y entonces tenemos apoyo, tenemos ayuda. Además, se compran pizarras electrónicas. Se paga un plus un poquito más para que el maestro haga nivelación. Es lo que se llama la con los responsabilidad niños. social, ¿no? Muy bien. Entonces, los aliados están a la mano. Los aliados están comprometidos con educación. Y que falta en otras zonas del país, porque también, así como hay la educación del Estado o la privada, también hay gente que no sabe ni leer ni escribir. Lamentablemente, en el Perú se mantiene 1.3 millones de personas mayores de 15 años no saben leer ni escribir. Y es un En el derecho siglo XXI. fundamental. Es un derecho fundamental del ser humano. Y ahí nuevamente las brechas, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué condiciones? ¿Cuáles son esos elementos, esos factores que hacen que la persona se quede sin ir a la escuela o se quede sin, abandone la escuela? ¿Y qué va a pasar después? Esto nos plantea retos, ¿no? Desde Cayetano Heredia, por ejemplo, los estudiantes de educación, en el caso de educación intercultural bilingüe, acuden a sus territorios, trabajan con los niños y también con los padres, para efectos de que haya ese mutualismo de intercambio para la buena crianza de los niños pequeños, Claro. el abordaje de la lectura y la comprensión. Es decir, tenemos que promover la formación profesional en el campo, Claro. y al servicio de los que más necesitan. Claro, claro, porque hay zonas en las cuales muy alejadas, pero tienes que darles las facilidades para que puedan, de los niños, poder acudir al centro, porque a veces es muy lejos Claro. y no tienen cómo llegar, ¿no? Caminando, de repente no tienen bicicleta, le puedes dar. Usted se presentó una película en quechua que hablaba el año pasado de cómo es la realidad educativa en el interior del país, todos Sí, los verdad. esfuerzos que hay que hacer y los sueños que tienen los niños. Huánuco es Ocupa el primer la lugar. región que tiene el mayor número de analfabetismo. Huánuco, Cajamarca, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Ayacucho. Así es. Y en cambio Lima presenta un bajo porcentaje de analfabetos en personas mayores de 15 años. Pero veamos las cifras como oportunidades. Claro. Oportunidad para que los institutos pedagógicos, las Claro. universidades acudan Así es. a una gran movilización por la alfabetización de las personas mayores de 15 años. Pero también hay que mirar a la generación que está desarrollándose, ¿no? Hay que mirar cómo trabajar la comprensión lectora con niños pequeños y con niños grandes, ¿no? Claro. Con jóvenes. Hay que mirar el hilo conductor hasta la universidad, ¿no? Claro. En Profesor, cuanto a la ¿todavía sigue habiendo comprensión. clases nocturnas en ¿Perdón? Lima? ¿Todavía sigue habiendo la secundaria nocturna? Existe la educación de jóvenes y adultos, Ya sabe. ¿no? Después de las 5 de la tarde. Pero también existen programas satélites, es decir, la escuela acude donde el joven que necesita va a la ya. casa. A eso se llaman satélites. ¿Pero Ya. vía online o Eh, presencial? No, en presencial, pero también online. No, claro, y además el tema de la pandemia lamentablemente hizo que, por ejemplo, alguna generación, o uno o dos, por ejemplo, que entraban a primer grado y no aprendían a leer y escribir porque estaban en sus casas. Entonces, de repente era difícil para la madre poder enseñarle y la profesora enseñarle a leer y escribir a una criatura a través de la pantalla, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Porque no han aprendido bien y fue un retraso, creo, también para la educación, Claro, la pandemia, claro. lamentablemente. Y en las zonas amazónicas, por ejemplo, no llegaba el internet y no llegaba la señal de televisión. Claro. Entonces tenemos años de retraso en esa generación y en las zonas amazónicas. Por otro lado, la mamá no es la maestra. Claro. Los maestros están formados ¿no? Están formados para tener una didáctica de cómo trabajar. La mamá con el ayuda niño. nada más, la mamá puede ayudar. Contribuye, Claro. apoya, crea las condiciones, pero no es la maestra. Sí, es verdad. ¿No? Entonces ahí nosotros los maestros sí tenemos la responsabilidad de ver cómo trabajamos con los niños y los jóvenes a través de una didáctica apropiada vía internet y una didáctica apropiada cuando es de manera presencial. Ahora, usted decía algo importante, de hacer estas grandes caravanas de las universidades públicas, privadas, los pedagógicos. ¿Cómo podrían tener como aliado al Minedu para desarrollar todo esto y reducir esa brecha enorme que hay de, como decía Paola, poco más de 1 millón, o sea, no es poco, 1 millón de peruanos que no Más de saben 1 leer millón. ni escribir? Imagínate. Mira, existe la red de estudiantes de educación, Ya. promovido por el Ministerio de Educación. Y nosotros somos aliados
acudimos a los eventos de la red de estudiantes. Como existe la red de estudiantes, debe plantearse ahí estas políticas para acudir al encuentro de jóvenes que no han terminado la secundaria, que han dejado de ir a la escuela, ¿no? Que han desertado, que ya no pueden continuar por el trabajo, por otros factores que hacen el crecimiento de la brecha. Entonces es importante que la red de estudiantes asuma el compromiso de acudir, ir al encuentro con los aliados estratégicos, los centros mineros, las empresas de agroindustria, los centros pesqueros. Es decir, la educación no puede caminar sola, tiene que caminar con los aliados para acortar las brechas que existen en educación. Hay que ayudar a los demás porque tenemos que mejorar en educación. Gracias al profesor Virgilio Holguín, especialista en educación, que ha estado con nosotros. Gracias. Gracias. Muy gentil. Muy bien, vamos a hacer una pausa, pero primero vamos a ir con la siguiente fotografía. A ver. Gregorio. Ah. Ahí estábamos viendo una imagen, ¿te acuerdas? En el City Hall, del el City estreno. Hall. Pero hace poco habían mejorado la calidad de la película, pero Gregorio puso un clásico ahí. Remasterizado, ¿no? Claro, ahí está Gregorio, de los años también 90. Del grupo Chasqui, del 85. 85, todavía estaba en el colegio. Y luego fue Juliana, ¿te acuerdas que también fue Una versión ya una versión femenina? Bueno, esa fue una película muy seguida aquí en nuestro país. Bien, vamos a hacer una pausa. Y volvemos para hablar ya cambiamos de tema, dejamos la educación para irnos hacia lo que significa la panadería, porque hablaremos de los postres también de antaño y del Festival del Pan Peruano que se viene. Festival del Pan Peruano, sí, pues, tienes razón. Vamos a enterarnos dónde va a ser para estar atentos. Volvemos. Vamos a hablar de uno que yo creo que los elementos favoritos de la mayoría de peruanos, que es el pan. Así es. ¿No? Bueno, sí, es parte del desayuno familiar y todavía del lonche que se mantiene en muchos hogares. Pero por supuesto, el lonche que siempre, por ejemplo, por lo menos en mi familia, mis abuelos, mis padres, siempre pues no podían, tenía que hacer a las 6 de la tarde su lonchecito. Obligado, ¿no? Bueno, ahora tenemos varios tipos de pan que están siendo mostrados como parte de lo que significa el Festival del Pan Peruano que se desarrolla en San Borja. Así es, hasta este domingo vamos a saludar a Yamina Calderón y Marco Capcha, ellos son representantes de ASPAN. ¿Cómo están? Bienvenidos. Cuéntanos, Yamina, primero contigo, sobre este festival, bueno, que va a haber todo tipo de las variedades, o sea, que hay realmente infinitas de pan, sobre todo con los productos peruanos. ¿Cómo estás? Sí, buenas noches. ¿Cómo a todos. Nosotros hemos venido en representación de la ciudad de Ayacucho. ¿Ya? Venimos trayendo lo que son los panes tradicionales de Ayacucho. Si bien es cierto, la feria se enfoca bastante en las diversidades del pan peruano, porque de eso se trata en realidad. Y vamos ahí. Nosotros venimos de parte de la ciudad de Ayacucho y lo que traemos son los panes tradicionales de Ayacucho, que son las guaguas, los bizcochuelos, los postrecitos de balay, porque de eso se trata también la feria. Las guaguas creo que son los más conocidos, ¿no? Sí, claro. Y me parece que en Semana Santa se consumen. No, en noviembre. En noviembre, el día 1 de noviembre, ¿verdad? Sí, el 1 de noviembre, el 31 Claro. y el 1 de noviembre, que es un pan de muertos, de difuntos, y Ya. es un pan de... Pero ya se ha masificado, de todos ¿no? los Ya un años. poco que se ha roto esa tradición de la fecha exacta. Ahora se consume más seguido. Sí, se consume muchísimo más seguido. Es que es un pan rico, ¿no? Y representativo en realidad. Sí, Marco, y en Ayacucho, en esos panes tradicionales, ¿en el desayuno vale todos o hay algún pan en especial que es consumido muchísimo? Muy buenas noches, mi nombre es Marco Capcha, vengo de una familia de panaderos de quinta generación, yo represento ya la quinta generación. Ayacucho en sus sabores, en sus tradiciones, tiene más de 500 años de historia en el pan ayacuchano. Y desde que se trajo el trigo prácticamente tenemos todo ese legado. Entonces Ayacucho representa como que la cuna del trigo y del pan ayacuchano. Y yendo a tu pregunta, en Ayacucho lo más conocido es el pan chapla. Ay, qué rico. El pan chapla es un pan
que se fabrica en hornos artesanales o que se hacen en hornos artesanales a base de piedra de chejo, que es una piedra volcánica, y se calientan con leños de eucalipto. Qué rico. Entonces eso le da un sabor específico, un sabor especial a estos panes que nosotros tenemos en Y Ayacucho. que casi a las 5 de la mañana o poco antes empiezan a salir, ¿no? Claro. Empiezan a venderse en las panaderías en las que hay que tocar la puerta o están a la puerta pequeña abierta. A partir de las 4 de la mañana Claro, están en mi abiertas último las viaje puertas. Guau. tuve que madrugar para ¿A conseguir. qué hora empiezan a trabajar en la panadería entonces? Estamos En la hablando. panadería se empieza a trabajar a partir de las 9 de la noche porque se deja la masa reposando en un proceso artesanal antiguo que todavía se mantiene. ¿Ya? Y en algunas panaderías incluso todavía hacemos los panes fermentados con chicha de jora, Ay, qué rico. con chicha de molle, que por ejemplo nosotros como peruanos hemos adquirido esa identidad, que es diferente a la identidad de Europa, que es masa madre. ¿Y esto le da un sabor especial? Sí, claro que sí. porque Dura más también el pan, Son ¿no es cierto? fermentos naturales y como es de larga fermentación, también de larga duración. ¿Cuánto claro. tiempo? ¿Cuánto tiempo el pan chapla? El pan chapla te puede durar una semana. Sí, es verdad. Sí. Es verdad, cuando compras el pan chapla, ahí te puede durar y lo guardas todo. En cambio, En mi casa otro dura- tipo de panes no duran En mi ni casa la dura tarde. horas. Dura horas, ¿no? Pero porque se lo comen. Porque se lo comen. Claro, ese es un pan con bastante aceptación y es Claro. un pan versátil. Le llamamos versátil porque es un pan neutro, que tiene un sabor agradable, pero es neutro en cuanto a que si tú lo combinas con un chocolate, con una mantequilla, con una mermelada, queso. con queso, y esa es la versatilidad. Y Hombre. el pan ayacuchano ha sido elegido como el mejor pan regional por esas características. Y en esta feria, en este festival, el público va a poder, bueno, conocerlos ustedes y ir probando también, ¿no? Y comprar, me imagino. Sí, sí, claro. Es que no solo están viniendo las personas, no solo hemos venido nosotros, están viniendo las personas de Huánuco, de Cusco. Ya, claro. Hay una variedad en realidad como para que recorran. Y no solamente hay panes, también hay postres, por eso es el Festival del Pan y su postrecito. Uy. Hay postres. ¿Qué postre, por ejemplo, que tenemos aquí? Acá tenemos los dulces dulces de Balay. Que son Dulces de estos- Balay. Sí, son estos de acá, ¿no? Balay, ¿no? Sí, Balay. ¿Qué es Balay? El Balay es como una canasta. Es esto en grande. ¿Ya? Ese es un Balay, esa es una canasta pequeña. Son postres que vienen que era el hechos sabor. con maíz, con trigo, Y eso lo comen en... Un huevo. Para tomar de repente... sus su lonches, lonche. sus aperitivos. Son postres saludables, en otras Ya. palabras, ¿no? Que Ahí podemos se los apreciar. dejamos, los podemos probar. Si No, desean. claro, pero estaba viendo, por ejemplo, ese de... Este de acá. De semillas de Este es ajonjolí. ajonjolí. Y ese es un bizcochuelo, que también es un postre, ¿no? Tiene un toque diferente. Más Eh, dulce, ¿o no? Sí, más Un dulce. poquito más dulce. Es dulce, es Y un está pan dulce. preparado a base de Huevo y maicena. O maicena. Sí. Con un chocolatito ahora con el frío. Podríamos decir que es un producto free gluten, ¿no? Ya. Para los sí. que están intolerantes al Eso. Gluten. es un Porque hay muchos, postre. porque ahora resulta también que hay mucha gente que no puede comer pan porque está haciendo, por ejemplo, dieta. Así es. ¿Se puede comer esos panes si Claro uno que está? sí, claro que sí. Tenemos incluso un pan hecho a base de ágave, que es la cabuya, que nuestros incas antes utilizaban, en vez de azúcar, utilizaban la cabuya, que es el líquido de la cabuya y se reduce y sale como un néctar. ¿Ya? dulce. Es muy dulce, Es dulce. pero es diferente el proceso entre el azúcar y O sea, no afecta a la glucosa. así es, no afecta a la glucosa. Ajá. ¿Eso lo venden en Lima o sí? Eso pueden comer, por ejemplo, un diabético. Claro que no hay muchas proporciones, pero sí lo puede comer. ¿Dónde está el Festival del Pan? ¿Dónde están? Están en San Borja. Estamos en San Por Borja. la Rambla, ¿no es Sí, cierto? hasta el día domingo, desde hoy día hasta el día domingo. Y bueno, vamos a vender ahí todo lo que se pueda. Como le digo, tenemos estos panes tradicionales. El detalle con nosotros es que no solamente impulsamos la panadería como un producto de gustito o como lo que es conocido, ¿no? Es un producto que normalmente todos lo ven y dicen, uy, engorda. Es todo lo contrario. Nosotros tratamos de regresar a lo que era el pan anteriormente, que era alimento. Claro. Y en nuestro caso, el rubro al que vamos nosotros es no solamente a que es un alimento, sino también a que trasladamos tradición, transmitimos Ya, claro. cultura y eso, ¿no? Se trata en realidad de eso. Ahora, también es un negocio, ¿no es cierto? ¿Y cómo, digamos, qué tal les va a los encargados de a quienes manejan las panaderías en Ayacucho? Podríamos decir que, por ejemplo,
El pan no solamente encierra un negocio directo, sino que detrás del pan hay todo un círculo de trabajadores y también están los proveedores de harina regional, en nuestro caso, harina y comunidades. Entonces, lo que tratamos de hacer en nuestro caso es generar una economía circular, más sostenible. Y eso es lo que tratamos de impulsar con la panadería regional. Claro. En cada lugar se genere y se compren las harinas regionales, lejos de comprar harinas importadas, demos más importancia a este tipo de harinas regionales. No, y además que eso es una actividad que realizan en familia, por ejemplo, en su caso, ¿no es Claro. cierto? Que yo imagino que desde niño ha estado ahí en la panadería, ¿no es cierto? Es parte de su vida. Parte de mi vida. Yo he nacido desde que tengo uso de razón, entre masas y panes, ¿no? Y los hornos. Entonces me vas a poder contestar esto. ¿Y la harina regional cuánta levadura tiene? Como le decía, por ejemplo, el Perú ha adquirido su propia identidad en cuanto a levadura. Por ejemplo, en Ayacucho utilizamos el joncho de la chicha de jora o del maíz, que son levaduras naturales, que fermentan de manera natural un pan y lo hacen de larga duración, de entre 6 a 12 horas, la fermentación del pan. Y eso le hace un producto natural, lejos de levaduras químicas. Muy bien. Correcto. Bien, muchísimas gracias pues a Yemina Calderón y a Marco Capcha, representantes ambos de ASPAN, y vienen desde Ayacucho. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la entrevista. Habrá que ir a Ayacucho, ¿no? De visita. A tomar lonche, No, y una visita también antes del domingo a San Borja. al festival, muy bien. Nosotros vamos a escuchar los audios, los saludos para el Día del Padre. Buenas noches, Juan Llerena de La Victoria. Gracias por la oportunidad para este saludo a todos los padres el próximo domingo. Que sea un bonito día y que sigamos celebrando pues todos los días del año. Un fuerte abrazo. Mi nombre es Carolina García, desde el Callao, para desearles a todos los padres del Perú un bonito día para ustedes. Que la pasen súper y muchas bendiciones. Un afectuoso saludo para todos los padres peruanos en su día, que disfruten mucho en familia, que disfruten a sus hijos y a su vez todos los hijos puedan disfrutar de la compañía de sus papás en la etapa en la que estén viviendo. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y sobre todo los adultos mayores, que estén muy acompañados en familia, disfrutando los momentos en el hogar, que es lo más importante. Un fuerte abrazo y feliz día a todos los papás. Muy bien, por supuesto, también saludos para nuestros televidentes. Vamos a ver nuestra última foto antes de irnos. ¿Y qué película se trata? A ver. Ahí está. Ahí está, justo estamos como comentando. Juliana, fue del 89, es la versión pues de como Gregorio, también había Juliana que era la protagonista. Así es, y que bueno, encandiló mucho al público de esa época, ¿no? Los finales del 80. Ahí está Juliana, que también El grupo Chaji también era. Sí, también se remasterizó, ¿no? También. Ya bueno, ya Juliana ya es mamá ya. A diferencia, han pasado más de 30 años. Muy bien, de esa manera nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos y ya nos reencontramos el martes. Así es, feliz Día del Padre para todos los papás. Chao.